Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde escuchamos, discutimos, platicamos y conocemos acerca de la realidad de la familia, de la iglesia, de la sociedad, todo desde una perspectiva católica. Y hoy tenemos un tema por demás importante para nuestra actualidad, pero que no es nuevo, es como uno de nuestros invitados me lo describía hace unos instantes, la gran desconocida. Hoy vamos a hablar de la doctrina social de la iglesia y para esto tenemos dos invitados de lujo a los cuales les damos las gracias ya de entrada por su participación. Primero que nada, vámonos hasta el Cono Sur, vámonos hasta la República de la Argentina para darle la bienvenida a César Augusto Galvez. César, querido, bienvenido a Perspectiva Católica. Un placer, Omar. El agradecido soy yo por esta posibilidad de enriquecernos como iglesia a partir de toda esta riqueza que el ministerio nos ilumina permanentemente en relación al tema sobre el cual vamos a reflexionar hoy y sobre todo enriquecernos con el aporte de otros invitados y con todos los oyentes eventualmente. Así es, exactamente, es la palabra clave, yo creo, César, enriquecernos para poder seguir adelante en nuestro día a día. Y precisamente el autor de esta frase que ya me la tomé propia, vámonos hasta México para darle la bienvenida a Francisco Sánchez, que precisamente Francisco, pues vamos a discutir y a comprender y a entender un poco más de la gran desconocida, la doctrina social de la Iglesia. Francisco, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, César. Contento de estar con ustedes y poder hablar precisamente de esta doctrina social que se vuelve tan importante para la vivencia de nuestra propia vocación como laicos, pero también para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Exactamente, exactamente, y Francisco, me quedo contigo. La doctrina social de la Iglesia dice explícitamente, ofrece reflexión. Ofrece una reflexión, invita a y también ofrece un marco de trabajo, de reflexión para crear normas, para responder a las realidades y aún así para la gran mayoría de nosotros sigue siendo la gran desconocida, como lo has mencionado. Entonces, ¿por qué no, Francisco? Comenzamos con una presentación de esta desconocida. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Bueno, la doctrina social de la Iglesia es una reflexión milenaria respecto de las cuestiones sociales, respecto de aquellos asuntos que nos competen a toda la comunidad, que no es propiamente nueva, pues es una doctrina que se inicia precisamente con nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y que deriva precisamente de la reflexión de los valores evangélicos para, de alguna manera, transformar las realidades de la comunidad y que éstas se identifiquen claramente con Cristo nuestro Señor. Es decir, pudiéramos decir que se comienza a articular a partir del magisterio de los papas de León XIII, finales del 1800 hacia acá, pero realmente la doctrina social de la Iglesia es una doctrina que al derivarse del Evangelio, pues ha suscitado una reflexión milenaria ya en la Iglesia sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con la política, con la economía, con la vida social, con la cultura, etcétera, ¿no? Es algo que precisamente no es nuevo, pero sí es desconocido para aquellos fieles laicos y también a veces para algunos consagrados que no conciben o desvinculan estas dos realidades de la persona humana, que es el cuerpo y el espíritu, y que además, al ser un ser sociable, pues estos criterios de acción le ayudan a conformar una civilización que responda a la dignidad del hombre y a la voluntad de Dios, ¿no? Exactamente. Y César, aunándonos a lo que Francisco nos menciona, que a veces parece existir una desconexión, ¿no? Y pensamos que la iglesia, y pensamos que nuestra fe, pues solo es pertinente, solo pertenece a aquellos asuntos escatológicos, del fin de los tiempos, de nuestra vida en la Jerusalén eterna, pero también nuestra fe tiene importancia, tiene injerencia en el día a día, es decir, también tiene este componente humano, César. Exacto, sí, el principio teológico que está detrás de esto es la encarnación del Verbo.
Yo creo que los dos grandes riesgos que se corren a la hora de hacer una aproximación a todo este tema que estamos desarrollando es, como decía en su momento, esta cuestión de reducir el hecho de la experiencia de la fe, el hecho cristiano, la fe católica, a una mera cuestión individual, en donde me relaciono con Dios individualmente en orden a la salvación del alma, pero en detrimento de toda esta dimensión social, comunitaria, que es lo que nos hace, de alguna manera, responsabilizarnos con todo lo que significa de humano en nuestra vida. Entonces, disociar estos dos ámbitos, estos dos aspectos, yo creo que es el gran riesgo. Es decir, perder una mirada integral de la experiencia de la fe que implica lo espiritual y también implica lo humano, todo lo que eso significa, ¿no? Es decir, tenemos una experiencia de fe concreta, como decías, del día a día, y que la Iglesia desde su magisterio nos da criterios de discernimiento para el protagonismo de los laicos son las estructuras humanas. La política, el bien común, la educación, la cultura, el trabajo y demás. A mí me llama poderosamente la atención cuando uno de alguna manera ve un poco todo lo que es la historia, el origen de lo que significa la doctrina social de la Iglesia. Y el Papa León XIII en concreto intenta dar, frente a los avances de la modernidad, una respuesta concreta a una situación de su tiempo. Las injusticias en detrimento de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es una fe encarnada, concreta, una respuesta del Evangelio a situaciones de la vida real. Por eso hay dos conceptos que me interesa mucho rescatar. El de responsabilidad social y esta evangelización liberadora, ¿no? Liberadora de las injusticias humanas en estos órdenes que planteaba Francisco, es a donde llega la doctrina social de la Iglesia con sus criterios o sus principios orientadores. Entonces, qué importante que es redescubrir esta mirada totalizante, integradora de la fe, que hace de que seamos realmente levadura en la masa. Yo creo que esa es la misión del laico, del bautizado, y creo que pasa por ahí un camino de santidad en donde evidentemente todo esto hace referencia a una... Bueno, hay una falacia del marxismo, del comunismo, que es interesante eliminar. Cuando se hace referencia de que la fe, la religión es el opio del pueblo, la idea de estas ideologías es precisamente plantear de que tanto pensar en el cielo, en la vida eterna, como que si el hombre se olvidaría de las realidades terrenas, de las relaciones de este mundo, del trabajo y demás. Nosotros decimos todo lo contrario. Exactamente. Y que César, en este aspecto que mencionas, y quiero invitar a Francisco, porque esto que estás mencionando es sumamente importante, lo podemos descubrir como los fundamentos básicos de la doctrina social de la Iglesia. Y Francisco, porque esto es de vital importancia reconocer lo que son, como bien lo decía César hace un instante, son esos principios evangélicos. Es este Jesús que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es este Jesús que nos cuenta la parábola del hombre en el camino, en donde el samaritano es el único que lo ayuda. Es estas primeras comunidades de fe en donde Pedro dice, nosotros nos tenemos que dedicar a la prédica, necesitamos ordenar diáconos para que cuiden a las viudas, a los niños, a los necesitados. Es estos principios que permitían que las primeras comunidades vendieran todos sus bienes, los pusieran a disposición de la comunidad para los más necesitados. Entonces, Francisco, este hincapié, ¿no?, en decir, la doctrina social de la Iglesia tiene su base en Cristo mismo y es algo que la Iglesia viene haciendo desde su nacimiento, ¿no, Francisco? Sí, hoy por hoy algunos confunden la doctrina social de la Iglesia con una especie de tercera vía respecto de las ideologías y a veces esto provoca que la pretendan transformar en una especie de ideología católica sobre la cuestión social. Pero la doctrina social de la Iglesia está totalmente alejada de cualquier concepción ideológica, no tiene recetas terminadas como si lo perfilan las ideologías sobre la realidad.
parte de la experiencia concreta de cada comunidad en su momento histórico para ir aportando soluciones que hagan posible la vivencia de los valores del Evangelio, el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad. Estos principios norman las realidades en cada época, en cada momento, y por eso es que los papas han ido tomando estas reflexiones a la luz del Evangelio sobre aquellas situaciones concretas que van lastimando la vida social en cada época. León XIII apunta con absoluta claridad sobre la cuestión obrera, que era lo que derivaba de aquella revolución industrial y la nueva forma de vida. Por ejemplo, Juan XXIII habla de el inicio de la globalización y la necesidad de la concordia internacional en aquella guerra de los misiles. El Papa Paulo VI, Juan Pablo II hablan sobre el desarrollo y el progreso, y así sucesivamente Benedicto XVI sobre la economía, y hoy el Papa Francisco pues tiene que apuntar a aquellos temas que están en el debate y en el diálogo social, como en el caso de la crisis climática, que es un asunto sumamente importante para nuestra sociedad actual. Y que precisamente, César, como nos lo describe Francisco de manera muy concreta, es la Iglesia ofreciendo una respuesta a las realidades que se viven en el mundo, pero que de nuevo no es una respuesta nueva, no es algo que simplemente acabamos de reflexionar y queremos participar. Por el contrario, la Iglesia lo viene haciendo, y César, podemos ver la historia de la evangelización, de la buena nueva, que por ejemplo los misioneros a donde llegaban a lo largo de los siglos, sí, traían la buena nueva, traían el evangelio, el bautismo, la instrucción catequética, los sacramentos, a Cristo mismo, pero también ayudaban y siguen haciéndolo a los pueblos, a las comunidades, a desarrollar la agricultura, a desarrollar la vivienda. Un ejemplo muy claro lo vemos con San Junípero Serra, que cuando llega a la Alta California a evangelizar, pues no solo lleva el mensaje evangélico, lleva la industria de los viñedos, revoluciona la agricultura, enseña a los nativos. Entonces, César, como lo mencionabas tú hace un rato, seguir haciendo ese hincapié que la doctrina social de la Iglesia también le concierne y le importa el bienestar de todos los pueblos y de todas las personas en su día a día, César. Exacto. Esto significa, en otras palabras, que la evangelización, bien entendida, necesariamente va de la mano de la producción humana. Pensemos lo difícil que es el mensaje de fe para una persona que está en una situación humana de desprotección, en una situación humana de pobreza o de miseria. Por eso siempre, qué importante que es redescubrir toda esta riqueza de la Iglesia a lo largo de su historia en orden a la producción humana junto con el mensaje evangélico. Se me viene a la mente en este momento lo que significó la creación de las universidades que se hacían alrededor de los monasterios, con todo lo que eso significa para el bien de un pueblo, de una comunidad o de una sociedad, se va de alguna manera desarrollando en su conjunto. De manera que, insisto, el riesgo es divorciar y reducir lo religioso solamente a una cuestión individual, espiritual, desvinculada o divorciada de un compromiso con lo humano, con todo lo humano, con todo lo que eso significa. Pensemos, por ejemplo, en la crisis política en distintas partes del mundo, la importancia de la participación del laico desde su misión como bautizado en estructuras humanas concretas con la luz del Evangelio a través de la doctrina social de la Iglesia para iluminar desde la luz de la fe esas realidades concretas que tienen una incidencia en distintos órdenes de la sociedad. Entonces, qué importante que es redescubrir todo eso, sobre todo como bautizados, con todo lo que eso significa, y obviamente ponerlo en práctica para estar atentos, por un lado, con el oído en el Evangelio y el otro oído en las necesidades de los hermanos, sobre todo en situaciones difíciles, ¿no?
César, me quiero quedar contigo porque entremos y hablemos de este tema que lo quería desarrollar en el siguiente segmento, pero ya que lo has tocado, ¿por qué no nos quedamos ahí? La política. Dentro de la doctrina social de la Iglesia, dentro de esta visión del bien común. ¿Se puede hacer política desde una perspectiva católica? Latinoamérica de manera particular, con tantos retos que hemos vivido a lo largo de los siglos, dictaduras, revoluciones, guerras y tantas cosas. Y a veces César, el católico, puede decir, bueno, es que nada cambia, es que todo sigue igual, es que ¿para qué me involucro? ¿Para qué voto? ¿Para qué salgo? ¿Para qué hago algo si nada cambia? Entonces, ¿qué nos dice la doctrina social de la Iglesia como católicos para la vida política, para este bien común? Exactamente. Tiene una importancia capital. Yo creo que cada uno, según sus dones y carismas que ha recibido dentro del pueblo de Dios, los tiene precisamente para poner al servicio no solamente de la Iglesia, sino de toda la sociedad en su conjunto. Ahora, cuando pensamos en los principios de la doctrina social de la Iglesia, partimos primero de la dignidad de la persona humana, pero de ahí es como que sí tienen una relación directa tres aspectos fundamentales, que es el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Ahora, de estos principios se deducen otros no menos importantes, como son la participación y el destino universal de los bienes. Ahora, todo esto en relación a lo que es la vida social se relaciona también con tres valores que son de capital importancia: la justicia, la verdad y la libertad. Pero me quedo con lo de la participación, que se deriva del principio de subsidiariedad desde la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. La participación del laico en las estructuras humanas y concretamente en lo político es clave para la transformación de la sociedad. Y desde los valores que acabo de describir, es desde donde a partir de la acción política ilumina la tarea del compromiso del laico que se involucra en la política. Entonces, yo creo que en definitiva es volver desde la luz del magisterio, a través de la doctrina social de la Iglesia, a redescubrir la misión del laico en las estructuras humanas. Lo político es clave. Como vos bien decías, Omar, solamente escuchamos la queja. Es que esto no va a cambiar. Bueno, pero ahí está precisamente el compromiso. Este llamado a hacer levadura en la masa, ¿a dónde? En una legislatura, como parte de un gabinete de gobierno, etcétera, etcétera. Yo personalmente, aparte de dedicarme a la psicología clínica y a la enseñanza, a la docencia de la teología, soy asesor de una legisladora acá en la Argentina, en donde levantamos en el ámbito legislativo la bandera de la vida, de la familia, del trabajo, de la defensa del bien común, de la verdad, de la justicia, iluminados desde las enseñanzas del magisterio, que no son más que la doctrina social de la Iglesia aplicado a este ámbito, ¿no? Entonces, es ahí en donde se necesita que el laico esté presente, luchando por la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, en todas sus etapas, por una recta distribución de la riqueza, por una educación que contemple los valores cristianos, a veces ni cristianos, inclusive luchar para que se respeten cuestiones de orden natural. Obviamente el cristiano está por encima y significa, pero digo, hoy por hoy lamentablemente la crisis en distintos órdenes, el ámbito político, el ámbito gubernamental, atenta inclusive contra las cosas básicas del ordenamiento social. Yo personalmente considero, si vale la reflexión o iluminar este aspecto, esta cuestión, que la crisis de nuestro tiempo es nociológica en el orden del conocimiento, y relativismo terrible, es metafísica porque se niega la naturaleza de las cosas, se niega el ser, y es moral, precisamente porque el relativismo intelectual se pasa al ámbito de la ética. Ahora bien, ¿cuál es, frente a este panorama, cuál es el compromiso del laico
en el orden social. Y yo creo que ahí está precisamente Sí. el gran desafío y este llamado que el Papa Francisco, desde toda su enseñanza y sobre todo su ejemplo, nos hace permanentemente para alentarnos a los laicos y, en otras palabras, a decirnos que la Iglesia ya siempre nos ha dicho esto. Sí, sí. No, Pasar más y que es una personal. gran verdad, César, ¿no? Ir descubriendo todas estas cosas para precisamente reconocer nuestra importancia en nuestra participación. Francisco, lo han mencionado en varias ocasiones, tanto César como tú, estos principios básicos. Sobre todo quiero, Francisco, tocar un poco en dos que hasta cierto punto realmente sí pueden ser grandes desconocidos: la solidaridad y la subsidiariedad. ¿Qué son estos principios? ¿Cómo los vemos desde la perspectiva católica, desde la doctrina social de la Iglesia? ¿Y por qué son importantes conocerlos, reconocerlos y saber que tienen una importancia en nuestras vidas y que deben de ser promovidos? Bueno, son fundamentales en la vida comunitaria, en la vida social. El hombre es un ser social, no puede vivir aislado o de forma individualista, de forma exacerbadamente individualista. Es un hombre que vive en una comunidad, crece en una comunidad, se desarrolla en una comunidad y por tanto se debe también a esa comunidad que le ha dado algo de lo que es, de lo que tiene. Y por lo tanto, en la medida que el hombre recibe, está llamado también a dar. Está llamado a dar no porque sea alguien que puede dar, sino por una razón de justicia social. Pero fundamentalmente, desde la perspectiva cristiana, lo que nos mueve es la caridad, es decir, el amor, el reconocimiento de que todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. De tal forma que aquel que puede dar más porque tiene más o porque puede más, está obligado y llamado a proteger, a compartir, a ser solidario y a ser subsidiario con aquel que está de alguna manera limitado, oprimido, que tiene menos, de tal manera que al ir compartiendo como hermanos, pueda por sí mismo ir tomando las capacidades necesarias para buscar su propio perfeccionamiento, de tal manera que la solidaridad y la subsidiariedad son dos criterios de acción que norman de manera rigurosa cómo los cristianos hemos de comportarnos en la comunidad. Es decir, no somos seres no somos seres aislados de esa comunidad y por lo tanto estamos llamados a contribuir al perfeccionamiento propio y de nuestros hermanos. Y Francisco, continúo contigo la pregunta que le hacía hace un rato a César, que también te quiero dar la oportunidad a compartir un poco. Todo esto que mencionas, definitivo, tiene un aspecto trascendental que se puede vivir por medio de la política. La importancia del católico de reconocer su rol y su participación en la política, Francisco. Mira, hay un asunto que a mí me parece fundamental. A veces creemos que la política está hecha para las élites, para los poderosos, para aquellos que tienen incluso recursos económicos o relaciones importantes. Yo siempre cuando pienso en la política pienso en este acontecimiento guadalupano y me doy cuenta que nuestro Señor se vale de hombres pobres de pueblo para hacer las transformaciones que requiere la sociedad. Cuando pensamos en los hombres pobres de pueblo, pienso por ejemplo en San Juan Diego, que era un indígena, un hombre sencillo, un hombre dedicado a la vida ordinaria, que tras el encuentro con Nuestra Señora de Guadalupe, y precisamente a través de ella, como mediadora, con el encuentro del verdadero Dios con quien se vive, sufre una transformación personal que lo vuelve portador de un mensaje. Y de tal manera que uno revisa la historia de aquellos católicos que han dado un testimonio elocuente en la vida social y en la vida política y se da cuenta que no son hombres verdaderamente poderosos, bien relacionados, establecidos en una élite, sino que son hombres pobres de pueblo que han sido tocados por el encuentro con el verdadero Dios con quien se vive, que se transforman personalmente y luego ponen esta
toda su persona en el servicio de la transformación de su comunidad. De esta manera, yo estoy convencido que la política no está hecha solamente para aquellos que conforman las élites o los grupos de poder o dirigen los grandes partidos políticos o han sido formados en las universidades. La política es una tarea que busca la construcción del bien común y por tanto está hecha para nosotros, para esos hombres pobres de pueblo que están llamados por su propia vocación como laicos a transformar estas realidades temporales. Pero es precisamente fundamental para los cristianos que busquemos o que nos dejemos encontrar por el verdadero Dios con quien se vive para que esta transformación nos lleve a la transformación de ese mundo tan extraño y tan denostado que es la política, a la que el Papa Francisco ha llamado, es una de las formas más altas de la caridad. Y precisamente a los cristianos no nos mueve a veces ni siquiera tener la razón en las cuestiones políticas, no nos mueve los éxitos electorales. Lo que al cristiano debe moverle en su participación política es la caridad, es decir, el amor por los hermanos, porque todos somos hijos del mismo Padre. Qué palabras tan importantes y tan interesantes para descubrir. César, estamos a un par de minutos de salir al corte, pero entonces podemos ver la doctrina social de la Iglesia, la participación en el día a día, en el desarrollo, en el buscar en el bien común, César, también como una obra de caridad, pero también esperanzadora. Exactamente. En principio, mientras lo escuchaba a Francisco, ¿no? La obra de la gracia en aquellos hombres de pueblo que van transformando a partir de la conversión personal por supuesto, nosotros los cristianos no nos manejamos por la expectativa, eso es humano. Nosotros somos hombres de esperanza. Esperanza es una virtud teologal. Esperamos en Dios, que sabemos que es fiel. Y lo que decía Francisco también le pongo un acento, ¿no? Es decir, la caridad. Nuestra condición de hermanos, que hace referencia a todo lo social, con todo lo que eso significa, tiene un origen descendente, somos hijos del mismo Padre, y ahí surge la fraternidad cristiana. Todo lo contrario al principio de la Revolución Francesa de fraternidad, que es meramente horizontalista y no descendente como lo planteamos los cristianos. Somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, no porque somos de la misma especie simplemente. Entonces, y la nota de la caridad cristiana, bueno, esto hace referencia a amar a los hermanos con el mismo amor que Dios nos ama y con todo lo que significa el trabajo como parte, el trabajo en orden a la promoción humana, pero parte de una vocación. Entonces, qué lindo que es poder contemplar y descubrir cada día más la riqueza de la fe con todas las connotaciones que tiene en todos los ámbitos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el mundo del trabajo, de la educación, de la salud. Cuánta riqueza del Evangelio para iluminar estos ámbitos y llegar a todas las dimensiones de lo humano. Por eso yo creo que nada escapa al Evangelio y no debe haber acontecimiento más social, porque la redención de Cristo es al hombre entero, y es ahí en donde adquiere una importancia significativa todo lo que estamos reflexionando en la doctrina social de la Iglesia. Entonces, por supuesto, como bien decía, tenemos una gran esperanza de que con el pequeño cambio podemos hacer grandes transformaciones. Seguramente no se ve. Me encantan estas palabras, César. Vamos a tomar una pausa. Con los pequeños cambios podemos hacer grandes transformaciones. Es el reto a reflexionar en la pausa. Si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, síganos y denle like a nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. Y también ya estamos en podcast, estamos en Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, regresamos en unos instantes.
Bienvenidos de regreso a Perspectiva Católica. Omar Aguilar con ustedes, hoy hablando de la gran desconocida. Francisco, discúlpame, hermano, te he robado el título y el nombre. Hablando hoy de la doctrina social de la Iglesia. Y Francisco, me quedo contigo. Estábamos charlando en el primer segmento, pues tocamos en la educación, tocamos en la política, tocamos en la esperanza, en algunos de los aspectos. Sigamos avanzando y veamos cómo la doctrina social de la Iglesia también, por ejemplo, es de vital importancia para la economía de una comunidad, de una sociedad, de un país. ¿Qué tiene que ver la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo puede ayudarnos a crear cimientos, fundamentos económicos para el bienestar de la familia y de la sociedad, Francisco? Precisamente porque la doctrina social de la Iglesia ilumina estas realidades humanas, estas realidades temporales, es que la economía también es susceptible de ser iluminada, de ser transformada por los criterios del Hijo, por los criterios del Evangelio. El sistema económico, yo creo que a nadie nos tiene conforme. Dirían los obispos de México en un documento que surge después de la reflexión a la que los anima el Papa Francisco en su visita a México en 2013, que se llama el Proyecto Global de Pastoral. Ellos denominan, los obispos, a este sistema económico como un capataz voraz, un sistema que reduce al hombre a una máquina, que ha sido una crítica, un señalamiento que han hecho a través del magisterio distintos pontífices, y que anima a tener una economía con un rostro mucho más humano, que apueste no solamente por la rentabilidad, sino por la aportación que desde la economía puede hacerse al bien común. Y de esta forma, la doctrina social de la Iglesia llama a la vivencia en la economía, en el sistema económico, en la producción, de la aplicación de estos criterios de solidaridad, de subsidiariedad, de bien común, pero también los valores de la justicia y de la dignidad humana. Cuando la economía, como cualquier otro ámbito de la vida social, no responde a las verdaderas necesidades de la persona humana, no respeta su dignidad, pierde cualquier norte ético, esta economía no hace otra cosa más que convertirse en un capataz voraz que no busca o no ayuda al desarrollo integral de la persona, sino que por el contrario solamente lo exprime, lo explota, de alguna manera reduce a un engranaje más de ese sistema económico, y se olvida de que el centro de la economía, lo más importante de la economía, es y será siempre la persona humana. Y que precisamente, César, aunado a esto que dice Francisco, ¿no? Nunca reducir ni olvidar la dignidad de cada persona, sobre todo de valorar sus aportaciones. Estamos hablando de manera específica en el ambiente económico, en el ambiente de mantener una compañía, de ser parte de una empresa, de tener un empleo. Y esto va aunado a algo que mencionó Francisco y que tú ya habías mencionado, César, la justicia como parte también de la doctrina social de la Iglesia. Pero ayúdanos, César, ayúdanos un poco a continuar en lo que regresa a César con nosotros, Francisco, a entender este aspecto. Yo recuerdo, si no equivoco, en el 2008, Papa Benedicto en su carta para la Cuaresma hablaba de la justicia y decía que la justicia es darle a cada quien lo que se merece, lo justo, lo digno. Es decir, la justicia no siempre es igual para todos. Francisco, hablando de la justicia dentro de la doctrina social de la Iglesia, ¿a qué nos referimos cuando decimos tiene que haber justicia? Sí, precisamente hoy, en esta época de cambios y de transformaciones y de un exacerbado uso de la ideología, la justicia se ha convertido en una bandera para aquellos que buscan hacer igualitaria la sociedad. Sin embargo, la Iglesia tiene el valor de la justicia como dar a cada quien lo que le corresponda. Esto no significa, por supuesto, dejar de lado a aquellos que más necesitan. Para eso tiene el reconocimiento del destino universal de los bienes,
que exige que mientras uno de nuestros hermanos no tenga lo mínimo indispensable para su propio perfeccionamiento, estamos obligados a dar aquello que le corresponde porque es justo dárselo, es decir, aquello que le permita desarrollarse integralmente. De tal manera que para nosotros, los cristianos, la justicia no es una actitud de revancha, de confrontación, de resentimiento social, sino es el reconocimiento de que todos, por nuestra propia dignidad, por nuestra dignidad humana, requerimos ciertas condiciones mínimas indispensables para un auténtico desarrollo, para un auténtico perfeccionamiento. Pero no es un perfeccionamiento meramente material, sino también que nos permita trascender, es decir, responder a ese llamado a la casa del Padre. También la justicia debe apuntar o apoyar aquello que nos nutre el espíritu para tener un desarrollo humano integral. De tal manera que la justicia es ese valor por el cual los cristianos estamos exigidos a compartir, a solidarizarnos y a veces a ser subsidiarios con aquellos que menos tienen. Exactamente, y que no nos hace menos, pero que César nos ayuda a entender y a ir comprendiendo un poco más el verdadero sentido de la justicia, ¿no? Aunado a lo que dice Francisco, pues hoy en día hay muchas ideologías, hay muchos pensamientos y todos gritan desde los techos justicia. Justicia para unos, justicia para otros, pero César, la importancia de reflexionar, como la doctrina social de la Iglesia nos enseña, de formar criterios para dar normas e ir descubriendo qué es la verdadera justicia, César. Exacto. Pido perdón porque hubo como una interrupción y no pude responder cuando me preguntaste, pero sí, evidentemente lo que plantea Francisco hace referencia a la justicia distributiva, esto de dar a cada cual suyo. Ahora, y que es parte de otro de los principios que, como bien citó Francisco en su momento, que es el del bien común. El bien común es el conjunto de condiciones que necesita una comunidad, una sociedad y los miembros de ella para realizarse como personas. Entonces, en esto entra la salud, la vivienda, con todos los derechos que se siguen, evidentemente, ¿no? Salud, vivienda, educación, justa distribución de los bienes, trabajo, etcétera, etcétera. En eso la justicia yo creo que atraviesa todas estas dimensiones y es ahí en donde precisamente la justicia como valor es lo que viene a ordenar precisamente una justa distribución sobre todo de los bienes, que no los reducimos solamente a los bienes materiales, como bien planteaba Francisco. De manera que la justicia junto con la junto con la verdad van todas de la mano, son principios ordenadores que de alguna manera iluminan toda la realidad social del hombre. Y mientras lo escuchaba Francisco, pensaba en uno de los de otros principios que se derivan del principio del bien, que es el destino universal de los bienes. Yo creo que es importante porque a veces se ha prestado en el discurso político, sobre todo ideologizado, a interpretarlo de una manera que yo creo que no es correcta. El destino universal de los bienes no significa la negación de la propiedad privada. Por eso, importante que es cómo la doctrina social de la Iglesia interpreta bien estas cuestiones que a veces, lamentablemente, en términos históricos se han dado a malos entendidos. Por eso recuerdo cómo intervino en su momento el Papa León XIII cuando él habla en contra de la lucha de clases y en lugar de enfrentar, en este caso, al jefe con el obrero, al empresario con el obrero, al patrón con el obrero, él habla de colaboración y de concordia entre ambos. Fíjense qué importante que es redescubrir el hecho de entender bien todas estas cuestiones que atraviesan la dimensión social. De manera que, insisto, el desafío es volver a la fuente magisterial que no se reduce solamente a una cuestión teórica. Y que porque precisamente, César, déjame continuar contigo, no solo es una cuestión teórica, es una palabra que uno de ustedes mencionó hace un rato que me parece una
de mis palabras favoritas con un verdadero sentido católico, trascender, de ir más allá, de salir de uno en busca de este bien común, en busca de ser parte verdaderamente del Evangelio, de llevar a Jesús y de impregnar todos los ambientes. Entonces, César, el reto para hoy en día, para el católico común, para el católico de a pie, y no lo digo de manera, de manera menor, lo digo para la persona que tiene una profesión, que tiene una carrera, que tiene un empleo, que tiene una familia, que de pronto pues no puede inmiscuirse, no puede meterse de lleno a todos estos asuntos, que sabe un poco, que conoce un poco. ¿Cómo le hace esta persona para decir, bueno, yo en mi día a día, en mi vida, pues voy a tratar de vivir estos principios de la doctrina social de la Iglesia que son el Evangelio mismo? Entonces, para como ya irle dando forma a todo esto, ¿cómo le hace el católico en su día a día para decir, bueno, pues todo esto que César, que Francisco me han compartido, lo voy a empezar a aplicar a partir de? Perfecto. Lo trato de sintetizar. Se me viene a la memoria una expresión de Monseñor Fulton Sheen: el verdadero católico es el que se toma en serio la salvación de su alma. Punto 1. ¿Esto qué significa? Que la vida la entendemos como una entrega. Y a la vida la entregamos cada uno según en el ámbito en el que Dios nos puso. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos entender manejar un taxi, atender un paciente, dar una clase, asesorar un político, manejar un camión, construir una casa, como un servicio, como una entrega a partir de los talentos que Dios me dio. Cada cual sabe los talentos que Dios le dio y cómo los pone al servicio de la comunidad. Y esto, yo creo, en esto, o por esto, creo que pasa la felicidad de la vida, ¿no? Una vida que es entregada por el prójimo para darle gloria a Dios y como un camino de santidad. Ahí está precisamente esta cuestión de la trascendencia que también hablaba. Entonces, cada uno tratando de vivir el Evangelio, tomándoselo en serio en principio, con todo lo que significa la vida de la gracia y demás, pero entendiendo que esto no está anunciado, no es una experiencia de fe individual, de sacristía, como se dice. Esto, si no tiene una expresión en la entrega de la vida, concretamente en la comunidad, en relación a los hermanos y mucho más con aquellos que más necesitan, ¿qué razón de ser? Esto nos volvería estériles y es todo lo contrario de lo que Dios quiere de nosotros. Precisamente, Dios quiere que demos frutos y en abundancia. Entonces, vivimos un camino, no hay realidad más dinámica que la fe, es un camino en donde Dios día a día nos va mostrando en dónde quiere que estemos presentes, con el trabajo, con la responsabilidad, con el oído atento a las necesidades del otro y entendiendo la vida como un servicio, aún en las cosas más pequeñas de la vida. Sí, y que me encanta esta última parte que mencionas, César, aún en las cosas más pequeñas de la vida. Francisco, aunando y continuando esta parte, esta sección, ¿verdad? Si lo queremos ver así, de cómo se puede aplicar de manera concreta. Precisamente, ¿no, Francisco? Porque la doctrina social de la Iglesia no solo compete cuando queremos participar en la vida política, en la vida social, o cuando somos de una compañía pues multinacional o que tiene más de 500 empleados, pero Francisco, inclusive para aquel empresario de una pequeña empresa o aquel campesino que tiene su parcela, su granja, es decir, aquel que es dueño de una chiva o de un caballo o de un cerdo. Es decir, la justicia social, la doctrina social se aplica en todo momento y en toda circunstancia de la vida, ¿no? Por supuesto, la doctrina social de la Iglesia es una buena nueva y como tal es para todos los hombres, no tiene ninguna reserva, ninguna especificación. Por el contrario, es un llamado que se nos hace a vivir nuestra vocación. Particularmente a los laicos se nos exige la transformación de las realidades humanas para ordenarlas según Dios, de tal manera que un obrero contribuye a través de la solidaridad, a través del bien común, a través de la justicia, con la conformación de un sistema económico más justo que sirva verdaderamente a la persona humana
cumpliendo con sus responsabilidades, haciendo su tarea, cuidando de otros obreros, un campesino, un profesor, un médico. Decía muy bien César hace un rato que la doctrina social de la Iglesia no es un tema meramente especulativo, sino que es también una doctrina que tiene un gran contenido práctico, es decir, que debe ponerse en acción, porque de esta manera es como se transforman las realidades humanas. ¿Y cómo se transforman? Porque realmente cuando uno lo vamos a transformar, piensas en una complejidad enorme, porque este cambio de época con cambios tan profundos y tan amplios hacen que las circunstancias en las que vivimos los hombres sean verdaderamente difíciles a veces siquiera de comprender, ya no digamos de transformar. Bueno, se transforma a partir de asumir situaciones concretas, de crear estructuras concretas y ponerse a trabajar en estas situaciones concretas a través de esas estructuras para ir logrando lo que decía César hace un rato, pequeños cambios, pequeñas transformaciones que nos permitan poner en práctica la construcción de la civilización del amor. Es decir, civilizar, poner el bien a disposición de todos, en todo y con todos, donde todos nos volvemos parte ineludible de este proceso de transformación y como lo ha reiterado César durante todo el programa, aportando cada uno sus talentos, de tal manera que el obrero aporte aquella parte de su trabajo, el empresario su capital, el médico su tarea desarrollada de forma profesional, el político pues la sabiduría de ejercer el poder en función del bien común, un bombero, un policía, etcétera. Todos estamos llamados y podemos vivir a partir de estos criterios de acción, de estos valores que nos propone la Iglesia, que como hemos dicho, pues se derivan del mensaje de nuestro Señor, que irrumpe concretamente en la historia para demostrarnos cómo es posible la construcción de una civilización del amor. Y que precisamente, Francisco, continuando con este tema que dices, ¿no? esta necesidad de impregnar todos los ambientes de la buena nueva, hablando de manera específica para hoy en día, para los seres humanos, para la sociedad, para la familia del siglo XXI, en donde se puede tener realmente un gran poder en la transformación de la sociedad, la importancia de reconocer que las redes sociales, la conectividad, la globalización también pueden ser medios, pueden ser puentes que debemos de aprender a utilizar, ¿no, Francisco? Mira, la doctrina social de la Iglesia nos enseña algo fundamental. Nos hace reconocernos como seres sociales y lo peor que debe hacer el cristiano es aislarse y construir guetos en donde solamente los valores de la cristiandad se vivan en una pequeña comunidad y no la trasciendan, no transformen aquel espacio en donde los cristianos viven y participan. De tal manera que estas nuevas realidades complejas como los medios de comunicación, la globalización y todos estos fenómenos nuevos, diría el Papa León XIII, de las cosas nuevas, también son susceptibles de ser transformados bajo la mirada de Cristo nuestro Señor, porque esas realidades son meramente humanas y requieren también contribuir al perfeccionamiento del hombre y contribuir a la salvación de los hombres, a la trascendencia de los hombres y a que podamos vivir mejor humanamente y materialmente hablando, para que sea posible también nuestro perfeccionamiento. Es un camino de transformación de todas las realidades humanas en donde ninguna, por compleja que sea, queda exenta de la contribución o de la transformación radical del Evangelio. Exactamente, y César, lo que mencionabas tú en el segmento anterior, es también salir de la sacristía, es también dar un paso en fe y caminar y descubrir nuestra importancia en la participación de todas estas transformaciones para el bien de las que hablamos, ¿no, César? Exacto. Todo que Dios se especializa en sorprendernos. Nosotros permanentemente somos conscientes de esto, ¿no? Lo que Dios puede hacer a partir de circunstancias de la vida que no estaban en los planes, pero que de alguna manera ponen de manifiesto como esto de que Dios quiere necesitarnos precisamente con ese pequeño granito de arena. Recién
mientras escuchaba a Francisco, él hizo hincapié en un aspecto que es muy importante, que es el tema del individualismo. Yo quisiera agregar otro enemigo, de todo este planteo que estamos haciendo, y es el tema de la indiferencia. ¿Mm? Esto de ser indiferente a lo que le pasa al más necesitado, al hermano, esa indiferencia con relación a la necesidad de participar en cosas que atañen al bien común, donde estamos todos involucrados. De manera que esto nos permite pensar que volvemos siempre al mismo punto. A partir de la conversión personal es desde donde el católico, el bautizado, el cristiano, es capaz de ver las necesidades a su alrededor. Y yo creo que creo que es importante redescubrirlo, porque es parte, bueno, de la misión que tenemos todos de transformar toda nuestra realidad social. Recuerdo las notas de la encíclica del Papa Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici. El católico en las estructuras humanas, involucrado ahí, en lo concreto, en el consultorio, en la fábrica, en la oficina, en el aula, etcétera, etcétera. Como fermento evangélico, esto es como levadura en la masa. No nos olvidemos que el que hace la obra es Dios, nosotros somos instrumentos. Y yo creo que esos aspectos son importantes. Hay dos más que no vienen al caso, pero digo, qué importante que es redescubrir esto, ¿no? Y sabiendo que a partir de esas pequeñas cosas se van dando grandes cambios. Yo siempre me quedo con esto después de alguna reflexión de esta naturaleza. Lo importante es sembrar. No nos preocupa tanto la cosecha. Lo importante es focalizarnos en sembrar. La cosecha, en todo caso, le corresponde a Dios. Y es así como vemos que Dios no deja de sorprendernos cuando vemos cómo se van dando las cosas y que empezaron con una colaboración humana mínima, sencilla, pero real, concreta. Y ese yo creo que es el modo como Dios actúa. Y la importancia de aprender a discernir estos signos de los tiempos para estar atentos y poder dar respuesta a lo que Dios nos va pidiendo en cada momento, ¿no? Así es, y que Francisco, aunado a lo que a veces César menciona, ¿no? La indiferencia, pues no me interesa, no es mi asunto, está demasiado lejos de mí o es mucho, yo no puedo hacer nada. También, Francisco, hasta cierto punto también puede ser un poco tener miedo, ¿no? Decir, yo soy incapaz, es demasiado, se me exige, se me pide demasiado y de pronto yo no puedo. Estamos a 2 minutitos de salir del final, pero Francisco, un poco en este aspecto, también la doctrina social de la Iglesia significa dar un paso en confianza y no tener miedo. Sí, los cristianos debemos vivir con esperanza y no tener un cristianismo de trinchera que se arrincona, que se reduce a un espacio de confort. El miedo paraliza. Y quien está paralizado no es capaz de transformar aquella realidad en lo que para eso es libre, para transformar aquellas realidades que tiene enfrente. Entonces, el cristiano que vive con esperanza transforma, hace la diferencia, lleva la buena nueva. Y tener miedo a asumir aquello que no conocemos nos hace romper con este proceso de salvación que también merece hacernos parte de nosotros como instrumentos de este llamado de salvación al que debemos poner todos nuestros talentos al servicio. Entonces, los cristianos construimos con esperanza esa nueva civilización, esa civilización del amor. Exactamente, los cristianos construimos con esperanza una nueva civilización del amor. Quiero agradecerle a César Augusto Galvez en la Argentina, a Francisco Sánchez en México por iluminarnos y conocer un poco más la ya no desconocida, la doctrina social de la Iglesia. Gracias a ustedes por su amable sintonía. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a EWTN
perspectiva@ewtn.com, me brinqué una parte. En Facebook estamos como Perspectiva EWTN. Dele like y síganos en nuestra página de Facebook. Y recuerde, también estamos en Spotify como podcast. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Gracias por su sintonía y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.